Estos extintores o extinguidores, lo usual tienen una válvula en la cual nos va a regular, obviamente, que haya solo flujo de salida y no de entrada. Tiene la manguera con una boquilla, la cual nos va a permitir apuntar hacia el lugar donde está ocurriendo un incendio, y en el interior va a tener un tubo sifón, ¿no? Y adentro de este extintor tiene que estar un agente extintor. Lo clásico es el dióxido de carbono, ¿no? Para eliminar la presencia de oxígeno. Pero muchas veces se pone un gas inerte, como es el nitrógeno, puede ser argón, en la parte superior, ¿no? Para generar un cierto grado de presión que la vamos a mirar con el manómetro, ¿no? Entonces, es eso. El cilindro debe estar obviamente eh, bajo las condiciones de que pueda aguantar la presión máxima del manómetro. Incluso algunos países ponen como requisito que aumente entre un 10 hasta un 25% más de la presión que se debería tener en el interior. Y estos extintores no son de vida eterna, ¿no? O sea, a medida que transcurre el tiempo, la cantidad del agente extintor va disminuyendo, y a pesar de que esta válvula no debería dejar el escape, pues existe siempre alguna fuga, ¿no? No hay un sistema perfecto sellado para este tipo de extintores, ¿no? Incluso por los poros del metal, en algunos casos puede escaparse, dependiendo mucho del agente extintor, ¿no? Entonces, esos cuidados hay que tener. Hay que hacer siempre un mantenimiento preventivo de ellos. El daño en la parte externa de los extintores puede ser una causa para explosiones de extintores, incluso agarrando en la mano. Entonces, hay que tener mucho cuidado con aquello. Como hemos dicho, ¿no? Hay distintos tipos de fuego, y entonces obviamente van a haber distintos tipos de agentes extintores, ¿no? Agua, por ejemplo, nos sirve muy bien cuando hay un incendio con papeles, maderas, todo lo combustible, ¿no? Que es materia orgánica. Pero también aquí hay otros agentes extintores, ¿no? Las espumas, el polvo químico potásico, polvo químico llamado ABC, mencionábamos hace un momento al CO2, hay unos polvos secos, y incluso dice la forma de acción, cómo se debe colocar. Entonces hay algunos, como el caso del último, inciso D. Fíjense que a los metales combustibles, si el agua le motiva a producir más incendio, no le podemos echar más agua, ¿verdad? Entonces habrá que cuidar. Tampoco nos sirven polvos químicos, potásico, ABC, etcétera. Nos debemos mover hacia polvos secos especiales, ¿no? Entonces, ¿qué nos deja de moraleja esto? Es que dependiendo del tipo de incendio debemos utilizar un extintor para cada situación, ¿no? No es agarrar el extintor que tenemos a mano y meterle no importa lo que sea, ¿no? Hay casos bastante específicos, ¿no? Fíjense que el CO2, para el caso de un cortocircuito, nos sirve, ¿verdad? Clasificamos al mundial con eso. Pero no nos sirve cuando tenemos el caso de el agua, por ejemplo, ¿no? O sea, en instalaciones eléctricas, imagínense, le vas a echar agua, como que loquísimo, ¿verdad? Entonces, hay que ser prudentes y conocer qué tipo de extintores y en qué situación los vamos a utilizar. Ya está un uso adecuado de cómo utilizar. Siempre debemos ver si es un campo abierto hacia donde se dirige el viento. Obviamente no vaya a ser que usemos el extintor en contra del viento, ¿no? Tenemos que seguir en la dirección del viento. Entonces, otro de ellos es hacia dónde vamos a apuntar el extintor. No es apuntar donde sea, debe ser hacia la base. Y todos estos detalles los van a ir viendo de forma práctica, o al menos esa era la intención que tenía la materia de ingeniería de seguridad. Como les digo, esto es un pantallazo, es algo como poner las bases y que tengan una idea para que lleguen muy bien a la materia de seguridad industrial. Otro de los agentes al cual vamos a estar expuestos en nuestras distintas áreas de trabajo es el ruido.
Y el ruido es un sonido indeseable, molesto. Y lo clásico es que perturba, ¿no?, a los trabajadores. Y algunos tipos de ruidos, ¿no? En función del pico de emisión, en función del origen, son dos de estos tipos de ruido, ¿no? Los continuos, eso es debido a una máquina, ¿no?, que va generando durante todo el día, ¿no? Hay intermitentes, donde a momentos sí y a momentos no. Y hay algunos de impacto, por ejemplo, ¿no? Los que trabajan en lugares donde hay ensamblaje de piezas metálicas están constantemente escuchando cizalladoras, plegadoras, etcétera, ¿no? Entonces, incluso los de disparo hidráulico o neumático, entonces todo eso es constante, ¿no? Y si pensamos en disparo, las personas que van a realizar su labor haciendo la carrera militar, ¿no? Entonces ellos también están expuestos a esto. Y en función del origen puede ser ambiental, específico o inicial, ¿no? Ambiental, cuando del entorno no se destaca, ¿no?, uno en particular. Es como salir a la calle, ¿verdad? Escuchamos ruido de los autos, de las personas que transitan, etcétera, ¿no? Específico, cuando podemos identificar una sola fuente, ¿no? Eso es bastante sencillo. Es reconocer cuál es la única fuente de ruido. Y inicial, eso es debido a que va a haber una modificación, ¿no? En el caso de que un equipo con un cierto sonido, a medida de que se gasta alguna pieza del equipo, va a empezar a haber una cierta modificación. Entonces, en un principio escuchábamos un cierto tipo de ruido y después, paulatinamente, con el desgaste del equipo, vamos a escuchar otro, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas. ¿Qué causa estar expuesto al ruido? Imagínense, hay problemas de tipo psíquico, fisiológico, sociológico, hasta patológico. Entonces puede causar estrés, ansiedad, depresión, sordera, incluso afonía del hablante, porque si el entorno es bastante ruidoso, para comunicarte con el equipo que está a tu alrededor, no vas a hablar, vas a gritar. Entonces vamos a tener una afonía, ¿no?, a medida que termine el día. Obviamente vamos a estar muy, muy desconcentrados, eso implica reducción de la atención y eso genera un cierto tipo de agresividad, ¿no? Nos volvemos mucho más sensibles y al primero que nos vaya a tratar fuera de la industria le respondemos, ¿no? ¿Qué? Entonces va a ser un estado bastante agresivo, ansioso y tal vez con un cierto estrés que estamos acumulando. Ahí está, este es un resumen de lo que está ocurriendo cuando estamos expuestos, ¿no? Entonces imagínense los que están expuestos al reggaetón todo el día, con razón les entendemos, ¿no? O sea, hay una disminución del rendimiento, hay malestar en ellos, entonces ahora todo cobra sentido, ¿verdad? No, bromeo. Pero si les gusta el reggaetón, ni modo, no son perfectos. Ya, entonces volviendo, esos fueron comerciales. Volviendo a los efectos del ruido, fíjense que nos afecta incluso hasta el sistema inmunológico por el tema del estrés, ¿no? Cuando nos estresamos, parte de nuestro sistema inmunológico no actúa de la forma adecuada, ¿no? Entonces, algo que recomendaron durante tiempos de pandemia era esto, ¿no? O sea, que se busquen sonidos o canciones, entre comillas, que más bien tranquilicen al cuerpo y no más bien los pongan tensos, ¿no? Entonces, porque ya se vivía un momento de tensión previamente. Entonces, obviamente cuando hay ruido a nuestro alrededor, este sonido no deseado, estamos hablando de una contaminación acústica, ¿no? Ya hemos visto las consecuencias. Y las causas principales de esta contaminación acústica es la actividad humana, en resumen, ¿no? Ya sea el transporte, la construcción, obras públicas, la industria, entre otras. Y hasta alguien, me acuerdo de un semestre, que se quejó bastante, ¿no? Y decía, yo no me puedo concentrar, es una tortura, ¿no? Los niños, ¿no? Estaba viviendo al lado de un kinder. Hasta los gritos de los niños llegan a generar una cierta contaminación acústica, ¿no? Entonces,
¿Cómo podemos lidiar con aquello? Con este exceso de sonido que nos va a alterar, ¿no? Entonces, tenemos que buscar una forma de contrarrestar esta contaminación. Y obviamente una de ellas va a ser mudarse. No, mi punto, alejarse de estas fuentes de ruido. Entonces, ya que estamos hablando del ruido y nos termina lastimando, dañando, generándonos un malestar, entonces vemos que este ruido está expresado en decibeles. La forma de medir son los decibeles, ¿no? Aquí una tablita, bueno, un gráfico, mejor dicho, donde vemos una conversación está en unos 60 decibeles. Hay aplicaciones ahora que podemos bajarlo al teléfono y ver a qué nivel estamos expuestos, de cuántos decibeles, ¿no? Sonómetros. Entonces, fíjense que un tráfico pesado está en 80 decibeles, las motos en 90, las discotecas 100 decibeles, 100, 110 tranquilamente. Entonces, ahí están los efectos, ¿no? Pueden causar, ya hemos dicho, ¿no? Las distintas situaciones, pero lo que me llama la atención, ¿no? Hasta estrechamiento del campo visual. Básicamente nos termina modificando, ¿no? nuestro sistema. Aquí vemos igual, otra tablita, una biblioteca, más o menos 30 decibeles. La lluvia, uno diría que, pero si es un sonido suave, puede generar hasta 50 decibeles. Una charla, lo que decíamos, una conversación, son 60 decibeles. Y pues ahí están los distintos, ¿no? La discoteca 110, la que mencionamos hace un momento. Por ahora no hay discotecas, así que las discotecas están en sus casas o bien en los audífonos, ¿no? Que nos colocamos. Y pues fíjense que podemos lastimar nuestros oídos. Y ahí está otras comparaciones. Me llama la atención que una aspiradora puede llegar hasta unos 90 decibeles y el despegue del avión 150, ¿no? Explosión de un artefacto puede ser 180. Entonces aquí hay una equivalencia de dosis de ruido, ¿no? Entonces si estamos expuestos, decíamos, ¿no? A la discoteca 100, 103, deberíamos estar máximo en tiempo de dosis entre unos 15 a 7 minutos y medio, ¿no? Pero no, ¿verdad? O sea, las personas se quedan muchas más horas expuestas y ¿qué ocurre? Que como que cuando salen de la discoteca, o sea, cada vez estamos reduciéndole más la capacidad auditiva a los oídos, ¿no? Entonces cada uno ya es libre de elegir si realmente quiere reducir su capacidad auditiva. E incluso en lo que decíamos, ¿no? Lo que escuchamos en los audífonos, tengan mucho cuidado de que no es simplemente escuchar a todo volumen. ¿Cómo controlamos este ruido o esta contaminación? Podemos minimizar. Obviamente será difícil eliminar, pero sí podemos minimizar. Y entre ellos, obviamente, lo clásico, ¿no? O evitamos la fuente, o perturbamos el medio, o finalmente, si no podemos hacer los dos, lo cubrimos, ¿no? al individuo receptor. Entonces, de la fuente, si un equipo de laboratorio o de industria está generando el sonido, entonces habrá que hacerle un mantenimiento adecuado, ¿no? Entonces, evitar que haya fricciones, superficies de choques, etc. Si es el medio, debemos evitar, ¿no? Que se transporte el ruido, ¿no? Sabemos que si es un sonido, se mueve a través de ondas, ¿no? Entonces, habrá que mirar si podemos, igual, el equipo que muchas veces tiene una cierta carcasa, si en el interior está correctamente, y si no, que habrá que ver por medios aislantes, ¿no? Y obviamente el individuo, ¿no? Esto ya lleva el uso de los EPPs, ¿no? Elementos de protección personal. Hay estos protectores auditivos que nos permiten minimizar el ruido, ¿no? Algunos pueden ser externos y otros semi-externos, semi-internos, ¿no?
Y para ello debe haber un control de audiometría, ¿no? Cómo está, si realmente está protegiendo, se lo está protegiendo al individuo o finalmente está siendo lastimada. Entonces, ahí están, ¿no? Algunos criterios, mejor dicho, algunos ejemplos de cómo estamos minimizando, ¿no? Ya sea en la fuente, la infraestructura o en los trabajadores. Y los equipos para medir este nivel de ruido son los sonómetros y los dosímetros, ¿no? Como les decía, los sonómetros pueden ser incluso hasta instalados en aplicación en los teléfonos. Entonces eso nos va a permitir incluso saber si estamos expuestos a lugares con mucho ruido. Hablemos sobre la radiación, ¿no? Creo que en estos tiempos mucho se habla de la radiación cuando hablamos de superhéroes, ¿no? Hulk o Hulk, como quieran pronunciarse, dice que ha estado expuesto a cierta radiación y eso le permitió tener superpoderes, ¿no? Cuando se ve, ¿no?, el tema de la película Avengers, el tercer acto también tiene un cierto tipo de radiación, ¿no? Entonces, como que nos han bombardeado bastante este tema de radiación y en algún momento hasta nos dicen como que no es dañina y podemos estar expuestos, ¿no? Se habla mucho de estas antenas 5G que generarían cierta radiación, etcétera. Entonces, veamos un poco con respecto a qué es este tipo de radiación, cuáles podrían lastimarnos, cuáles no, ¿no? Entonces, podemos considerar en dos grupos, las no ionizantes y las ionizantes. Las no ionizantes son ondas electromagnéticas, ¿no? Entonces, estas pueden provocar daños a la salud, ¿no? Son los rayos UV, los rayos láser, microondas, ¿no? Hubo una persona incluso que quedó expuesta a rayos en microondas solo por hacer experimento con su cuerpo. Obviamente quedó lastimado. Entonces, los rayos infrarrojos, las ondas de radio de TV. Dentro de ellas algunas pueden terminar lastimando, ¿no? Las ondas TV, por ejemplo, no llegan a lastimar y luego vamos a ver por qué no. Y la radiación ionizante ya son rayos bastante específicos, ¿no? O sea, ondas electromagnéticas como los rayos X, los rayos alfa, beta o los rayos gamma. Si quisiéramos hacer una clasificación general, tendríamos en naturales, artificiales, ionizantes y no ionizantes. Según su naturaleza, podemos decir entre electromagnéticas y corpusculares. Y según su efecto biológico, en ionizantes y no ionizantes. Entonces es interesante pensar en esta radiación, por ejemplo, en las radiaciones electromagnéticas y en las corpusculares. Si bien en las electromagnéticas están ahí los rayos X, los rayos gamma y los rayos infrarrojos, radiofrecuencias, etc. Todas estas radiaciones el hombre ha podido, entre comillas, manipular para su buen uso, ¿no? Se hacen muchas veces síntesis de materiales utilizando radiación. Se ha utilizado el tema de los radares para poder detectar, ¿no?, a nivel militar o incluso a nivel para decir quirúrgico, ¿no?, con algún tipo de radiación que ha sido utilizada de buena forma, como son los rayos X. Las radiaciones corpusculares, en especial me llama la atención la radiación cósmica, y es que este tipo de radiación son radiaciones que no van a ser fácilmente controladas y aún así la manipulación de estas llega a ser todavía su entendimiento mínimo, ¿no? Alguien comentaba y decía, en una charla con un grupo en un congreso de física, alguien decía, el problema de viajar por el sistema solar, por más de que alcancemos, ¿no?, veamos la forma de manipular el tema de la energía y movernos súper rápido, ¿no? Entonces, me decía, podemos hacerlo, ¿no? Entre las ideas teóricas y locas de el clásico energía igual mc cuadrado, entonces decían, ya, llegamos a ese punto de movernos en energía y movernos rápidos, ¿no? Para llegar a Marte, a Júpiter, a Saturno, etcétera, ¿no? Entonces, el punto, al final, después de discutir de todos los medios, todas las formas energéticas a las cuales podrían moverse, alguien le decía, señores, por más que nos movamos y que vayamos a querer ir a los distintos planetas,
lo que no nos va a terminar frustrando todos estos sueños es la muerte de nuestros tripulantes. Yo decía, ¿pero por qué? Los mandamos jóvenes, decía alguien, entre comillas. Y alguien les respondía, el que manejaba esta teoría de la muerte, decía, el tema es la radiación cósmica. El tipo de radiación es demasiado dañina y los experimentos que se han realizado usando esta radiación han demostrado que pues, las células, las paredes celulares ya no llegan a cumplir su función, ¿no? Una pared celular, la idea es proteger el núcleo de la célula, ¿no? Pero al estar expuestas a este tipo de radiación, las paredes celulares no protegían el núcleo y las células, en otras palabras, morían. Entonces, el reto mayor de poder viajar en el espacio no va a ser tanto la cantidad de energía que vayamos a utilizar para movernos de un punto a otro. El reto sería realmente cómo controlar esta radiación cósmica, o sea, no estar expuestos, usar barreras para que esta radiación no termine matando a los tripulantes, ¿no? Eso como una anécdota bastante especial con respecto a la radiación. A ver, el espectro de radiación, ¿no? Aquí están las distintas torres, las antenas, microondas, lo que es la radiación que se utiliza a nivel médico. Entonces, cuando miramos, ahí están las no ionizantes, son valores en longitud de onda, como radio AM, TV, radar, o sea, fíjense que son valores bastante grandes, ¿no? Entonces, como que no hay por qué preocuparse. Mientras más pequeña sea la longitud de onda, menor energía va a tener esta radiación, ¿no? Entonces, ahí está un grafiquito para que nos ubiquemos de una forma muy sencilla. Menos energía, menos longitud de onda. Perdón, al revés, ¿no? Mayor longitud de onda, menos energía. Y obviamente menos longitud de onda va a tener mucha más energía. Entonces, hay que cuidar ese detalle cuando se utilice. Y es por esto que genera, ¿no?, un cierto conflicto a veces el hecho de que las antenas 5G que generan, o sea, todo pasa por la longitud de onda, ¿no? Entonces, creo que a veces se manejan más las personas por el video que vemos en WhatsApp o en YouTube antes que mirar un criterio técnico e investigar bien qué tipo de longitud es la que se está manejando, ¿no? Les animo a que revisen. Hay bastantes publicaciones con respecto a esto, pero publicaciones científicas, no publicaciones del WhatsApp o del YouTube o del Facebook. Volviendo a la radiación ionizante, tenemos los rayos alfa, los rayos beta, gamma y X, ¿no? Entonces, todos ellos han sido estudiados, han sido vistos, ¿no?, de cómo podemos detenerlos, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo detener esta radiación. Y una radiación alfa, por ejemplo, fíjense que podemos evitar con una hoja de papel, ¿no? Entonces, aparece en las reacciones nucleares o desintegración radiactiva. Y fíjense que simplemente colocando una hoja de papel delante de nosotros ya podemos evitar. Las partículas o rayos beta son 100 veces más penetrantes que las alfa. Entonces, por lo tanto, una hoja de aluminio necesitaríamos para poder detenerlas, ¿no? Entonces, nos forramos con papel aluminio y ya está, detenemos. Pero la radiación gamma ya aumenta, ¿no? Aumenta su capacidad de poder avanzar por los materiales y ahí ya necesitamos colocar unas láminas de plomo, ¿no?, o hormigón armado de 50 centímetros. Es la única forma de poder bloquear, mejor dicho, ¿no? Entonces, los rayos X, sí o sí se necesitan estas láminas de plomo, que son los que utilizan en los delantales para evitar que la radiación termine lastimando, ¿no? No sé si alguna vez han ido a hacer un estudio de rayos X. Las personas que nos toman las mediciones necesitan utilizar estos equipos de protección. Ahí están otros ejemplos. Los rayos UV, que ya son radiación no ionizante. Los rayos IR, fíjense que los IR es una energía que se puede utilizar de una forma tan buena para poder identificar incluso los tipos de enlace que existen en los componentes tanto orgánicos como inorgánicos, ¿no? Entonces, el microondas, ¿quién no ha usado microondas?
creo que todos o hemos usado o hemos visto usar, ¿no? Los rayos láser, las ondas de radio. Las ondas de radio creo que todos hemos tenido una radio cancherita, esas pequeñas, o hemos visto usarlas, ¿no? Entonces, todas estas radiaciones, como van sus descripciones en cada una de ellas, hemos estado como que interactuando, ¿no? Hemos ido viendo. La radiación UV, por ejemplo, se han hecho estudios, como dice, para el uso de microbicidas y también virucidas, ¿no? El tema del COVID, también hay varios estudios que han demostrado que la exposición a rayos ultravioleta reduce, ¿no? la presencia de estos virus, y dependiendo del tiempo de exposición termina incluso removiéndoles, ¿no? Va modificando o destruyendo el ARN, ¿no? del virus. Entonces, fíjense que todas estas radiaciones las hemos ido sacando el jugo, ¿no? Por el lado que miramos. Entonces ahí está más o menos como un resumen gráfico de lo que hemos visto con respecto a los tipos de radiación, ¿no? Entonces, cómo el hombre ha podido ir manipulando esta radiación y usándolo a su favor, ¿no? Entonces, lástima que doña Marie Curie, espero que sepan quién es ella, pues expuso su vida por también darnos un conocimiento del tema de la radiación. Entonces, algo nos ha costado sangre, sudor, lágrimas y hasta vidas, pero gracias a todos ellos ahora tenemos un buen estudio o una buena base de datos para saber cómo movernos y cómo utilizar esta radiación. ¿Qué es lo que causa la radiación en nuestro organismo, ¿no? Entonces puede ser desde daño leve hasta realmente destrucción de algunos órganos vitales, ¿no? Entonces hay algunos daños agudos inmediatos como quemaduras, hemorragias, diarreas, y algunos efectos tardíos como cáncer y hasta efectos hereditarios debido a la modificación de nuestro código genético, ¿no? Entonces ahí está una gráfica que es lo que nos está causando cada uno de las distintas radiaciones, ¿no? Entonces miramos acá y por ejemplo las unidades de la radiación, el Gray o Gray, pues son unidades de energía por unidad de masa, ¿no? Entonces, ¿a cuánto estamos absorbiendo? Eso se lo hace a través de un valor, como decíamos, ¿no? Una medición en Gray, una dosis equivalente que tiene otro tipo de unidades, una dosis efectiva, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega a ver esto? Es dependiendo si es el cuerpo que ha absorbido o bien un objeto que ha absorbido, ¿no? Entonces se hace la medición a través de equipos que hacen esta medición. Y estos son los equipos, ¿no? Los contadores de Geiger y los contadores de medición como dosímetros, ¿no? Que registra el grado de radiación que puede haber, ¿no? Por otro lado hay una gráfica sencilla para recordarnos cómo el grado de penetración de la radiación ionizante, ¿no? Y la longitud de onda, ¿no? Entonces, el tema de radiación, como han visto, simplemente hay que mirar desde dos enfoques, ¿no? La longitud de onda, si es larga, es pequeña, y en función a eso nos vamos a dar cuenta si esta radiación puede ser dañina para nosotros o puede ser, entre comillas, una radiación suave, ¿no? A la cual no vamos a tener miedo de estar expuestos. Ahí están algunas dosis en las cuales ¿qué va a ocurrir, ¿no? Altas dosis de radiación nos puede llevar a la muerte, pero como también vómitos, náuseas, ¿no? Chernobyl, un terrible accidente que ocurrió, en muchos casos llevó a la muerte directamente de la exposición, dependiendo de la cantidad, y en algunos casos recién su efecto se vio en la generación que continuaban a estos trabajadores que fueron expuestos. Muchos de ellos, como se dice, ¿no? A mano desnuda agarraban las cosas porque era la desesperación de ellos, ¿no? No sabían a lo que se estaban enfrentando y aparte de sufrir efectos de la radiación, recibían quemaduras en las manos. No, terrible. Fue algo por lo cual creo que nadie estaba preparado para un tipo de ese evento.
Pasemos a otro punto, la ventilación. Creo que todos sabemos que la ventilación es fundamental, ¿no? En especial cuando hay días calurosos, en un ambiente cerrado, ¿qué ocurre? Nos da sueño, o sea, de entrada. Entonces, se requiere hacer un tipo de ventilación. Y más aún si donde vayamos a trabajar hay material suspendido, ¿no? Material particulado. Entonces, es importante implementar esa ventilación. Y no es agarrar y simplemente poner una ventana en un lugar donde está cerrado y decir, ya señores, ahí está la ventilación. No hay criterios técnicos. Entonces, para empezar, los tipos de ventilación, está la ventilación natural, que obviamente esto es a través de ventanas, puertas, etcétera. Pero también puede haber una ventilación forzada, ¿no? Entonces, esto ya es con un diseño en específico, ¿no? Puede ser por sobrepresión, depresión ambiental, localizada, mecánica controlada. En estos tiempos, donde se han hecho estudios de material particulado que una persona que está contagiada con COVID, se ha comprobado que la clave del éxito está, aparte de lo que decíamos en el UV, de poder tratar los espacios o los equipos o cosas materiales que han sido tocados por alguien que está contagiado por COVID, otro detalle fundamental es la ventilación, ¿no? Se han hecho estudios donde mientras más el espacio donde uno se encuentra sea abierto, la probabilidad de que estas partículas queden suspendidas en el aire se van reduciendo, ¿no? Entonces, moraleja, ¿no? Cuando vayamos a visitar a alguien o recibamos a alguien de visita, no estemos en un cuarto cerrado, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien viene a la unidad así tema, yo bajo y tenemos una reunión afuera, ¿no? Hay un arbolito ahí y estamos en un lugar abierto, ¿no? Donde puede existir una ventilación natural y no concentrarse partículas, ¿no? Caritas vemos, asintomáticos no conocemos. Entonces, mejor tomar toda precaución y aprovechar este criterio de ventilación. Ahí están algunos ejemplos de ventilación. Son súper sencillos en el sentido de que si uno quiere distribuir de alguna forma, pues hay que adecuarse, ¿no? Puede ser el tema de tamaño, puede ser el tema de espacio, puede ser cuánto necesitamos de aire introducir en el medio. Entonces, eso nos va a ayudar a definir, ¿no? El tipo de empresa que tenemos. Como mencionamos hace un momento atrás, si hay bastante material particulado o que puede quedarse suspendido en el aire, entonces obviamente necesitaremos mayor cantidad de aire que vaya removiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina el volumen del ambiente? En todo caso, el caudal, mejor dicho, está en función del volumen del ambiente, ¿no? Entonces, aquí hay algunas recomendaciones que se necesita de entre 0,3 para adelante metros cúbicos por minuto por metro cuadrado de superficie para trabajadores simples, o perdón, para trabajos simples. Y ocurre que para trabajos de oficina, fíjense que el valor 0,15, o sea, es a la mitad, ¿no? Y en trabajos difíciles, como decíamos, puede ser gente que está trabajando en el área de minería o en el área también de molienda, cuando se tienen las distintas harinas, ahí el material está muy fino, entonces se necesita este tipo de aire corriente constante. Entonces ahí está la forma de calcular, ¿no? El caudal, que creo que todos estamos muy familiarizados en volumen por unidad de tiempo, donde N son las renovaciones, ¿no? De aire por hora. Es una tabla de la renovación de aire en locales donde hay muchas personas y obviamente lo que decíamos hace un momento, sus efectos: fatiga, falta de agilidad, o sea, una respuesta lenta. En algunos casos puede dar alergias, asma, hay muchas personas asmáticas al polvo, al material fino, problemas respiratorios, disminución del rendimiento y hasta desconcentración. Y obviamente, ¿por qué? Porque no estamos recibiendo la cantidad suficiente de oxígeno. Ahora, con el tema del uso de mascarillas, en algunas personas que son mucho más sensibles, les ha llegado a afectar aquello, ¿no? Entonces, muchos de ellos han reportado casos de desconcentración durante el manejo del auto, por ejemplo, sienten que no tienen la misma capacidad de respuesta. Y muchos de los conductores que vemos en las calles no llevan el barbijo porque se sienten muy oprimidos por todo esto, ¿no? Entonces, algunos obviamente son por responsabilidad, pero algunos que sí la han sentido, ¿no? No han podido llevar adelante todo esto, ¿no? Porque la falta del oxígeno que usualmente recibían
o la cantidad de aire, mejor dicho, que usualmente recibían no es la misma. Ahí están algunos ventiladores, algunos equipos. Creo que algunos hemos visto encima de restaurantes, por ejemplo, o de lugares de venta de comida. Y otros son extractores, ¿no? Que conocemos nuestros extractores de laboratorio que permiten, ¿no? Remover el aire que estamos en el interior del laboratorio o de un espacio algo específico, como una reacción de química orgánica, por ejemplo, nos requerimos de estos extractores. El último punto que vamos a ver, hemos dicho, es la iluminación, ¿no? Y la iluminación es fundamental cuando se trata de ver los lugares donde vamos a encontrar.